Cuando pensamos en una persona millonaria, la imagen que generalmente nos viene a la mente no es la de alguien que tiene un trabajo común, como camarero, guardia de seguridad o conserje. Creemos que la riqueza está reservada únicamente para quienes tienen empleos prestigiosos y salarios muy altos. Sin embargo, no tener un trabajo de élite o un sueldo estratosférico no significa que la meta de ser millonario sea imposible. Tomemos como ejemplo la historia real de Ronald Read. Ronald pasó la mayor parte de su vida trabajando como empleado de gasolinera y conserje. No ganaba un salario elevado. De hecho, para dimensionarlo, en la actualidad, el salario promedio para un conserje en Estados Unidos ronda los $32,000 anuales. La pregunta es, ¿cómo pudo alguien como Ronald, que ganaba por debajo del salario medio en su país, acumular una fortuna? Lo más sorprendente de su historia es que mantuvo su riqueza en secreto hasta que falleció en el año 2014. Fue entonces cuando sus amigos y familiares se llevaron una gran sorpresa al descubrir que su cartera de inversiones estaba valorada en casi $8 millones. Nadie tenía idea de que poseía tal fortuna. El simple hecho de que pudiera acumular esa cantidad de riqueza siendo metódico, frugal e invirtiendo inteligentemente es notable. ¿Cómo lo logró? En este video de Top Tips Finanzas vamos a desglosar los 4 pilares fundamentales que debes comprender e implementar y que te permitirán alcanzar el estatus de millonario, incluso si tu salario actual es modesto. Si logras integrar estos 4 pilares a tu vida, te aseguro que conseguirás cosas increíbles, incluyendo esa esquiva marca de 7 cifras. Pilar 1. La frugalidad efectiva. El primer pilar fundamental es la frugalidad, o como nos gusta llamarlo aquí en Top Tips Finanzas, asegurar que cada peso tenga un propósito. Cuando tu salario no es alto, debes apoyarte firmemente en ser frugal. Es la única manera de que puedas ahorrar un porcentaje significativo de tus ingresos, y con el tiempo, lograr que ese dinero trabaje para ti. La definición de frugalidad es ser cuidadoso al gastar dinero o usar cosas cuando no es necesario. En otras palabras, queremos asegurarnos de obtener el máximo valor de cada peso, dólar o la divisa que manejes. El comienzo de tu camino hacia la construcción de riqueza es a menudo el más difícil, y aquí es donde la mentalidad de gasto es crucial. Una nota importante sobre la frugalidad. Ser frugal no es lo mismo que ser tacaño. No se trata de privarte de todo, sino de tomar decisiones de gasto conscientes e inteligentes. Por ejemplo, en México, usar cupones o aprovechar los días de descuento en el supermercado puede representar un ahorro significativo a lo largo de un año. Aunque un ahorro de 50 pesos en un café pueda parecer insignificante, esta acción es una pequeña representación de un comportamiento financiero general. La búsqueda constante del mejor valor por tu dinero. Otro punto clave es entender que puedes hacer un excelente progreso centrándote en cuánto ahorras en lugar de solo cuánto ganas. Conocemos casos de personas que ganan ingresos asombrosos, por ejemplo, más de $1 millón al año. Pero, si se observa de cerca su realidad, es posible que tengan muy poco en sus cuentas de ahorro. Tal vez tienen hipotecas que superan su presupuesto, 3 autos a crédito y gastan el dinero sin control. Ganan mucho, pero solo ahorran un porcentaje muy pequeño de su ingreso. Se podría argumentar que el mismo monto de ahorro anual que esa persona con un salario de 7 cifras logra, podría ser alcanzado por alguien con un sueldo mucho menor si este último tiene una vida con gastos controlados. Lo que realmente importa es tener una tasa de ahorro efectiva alta, y esto se logra siendo frugal. No tienes que ser frugal para siempre, pero para hacer que tus inversiones despeguen, necesitas pensar críticamente sobre cada decisión que tomas con tu dinero, por pequeña que parezca. Tus ahorros te permitirán hacer lo que Ronald Read hizo, invertir ese capital a largo plazo. Y eso nos lleva al pilar número 2. Pilar 2. Invertir consistentemente y a largo plazo. El segundo pilar es invertir de manera consistente y agresiva. Y con agresiva no nos referimos necesariamente a invertir en activos de alto riesgo, sino a contribuir a tus inversiones lo más temprano posible y tanto como puedas. Para ejemplificar el poder del tiempo en la inversión, supongamos que una persona decide invertir $3,000 al año. Esto podría ser el equivalente al 10% del salario promedio de un conserje en Estados Unidos. Si esta persona logra obtener un rendimiento promedio anual del 8%, algo realista invirtiendo en un índice bursátil como el S&P 500, el momento en que comienza a invertir es determinante.
Veamos la diferencia si la persona invierte esos $3,000 anualmente hasta los 65 años. Si comienza a la edad de 18 años, su saldo final sería de aproximadamente $1,358,000. Si comienza a la edad de 25 años, su saldo final a los 65 años sería de alrededor de $777,169. Si comienza a la edad de 35 años, su saldo final a los 65 años sería de aproximadamente $339,849. La diferencia entre empezar a los 25 y a los 35 años es de más de $437,000. Esto es una diferencia monumental causada simplemente por esperar 10 años. El tiempo es el componente más grande. Por eso, al terminar de ver este video, deberías asegurarte de que tus inversiones estén configuradas o comenzar a investigar cómo hacerlo. Ronald Read no solo empezó joven, sino que invirtió durante un periodo extraordinario. Dado que falleció a los 92 años, una gran parte de las ganancias de su cartera de $8 millones se generaron en los 27 años, que van desde los 65 hasta los 92 años. Esos son 27 años adicionales de crecimiento compuesto que pocos llegan a aprovechar. El otro aspecto de invertir agresivamente es cuánto inviertes. En nuestro ejemplo anterior, con una inversión anual de $3,000, se alcanzaba $1,358,000. Sin embargo, si esa persona hubiera podido aumentar su contribución a $5,000, $7,000 u $8,000 al año, la tasa de acumulación se aceleraría dramáticamente. Incluso con un salario bajo, las personas pueden aumentar sus ingresos con el tiempo a través de aumentos salariales, bonificaciones o, como veremos en el pilar 4, diferentes tipos de fuentes de ingresos adicionales. Para el millonario de salario bajo, es fundamental no solo saber a dónde va cada peso, sino también creer en el concepto de la inversión. Muchas personas no confían en que el mercado continuará ofreciendo retornos o simplemente tienen aversión al riesgo. Pero si analizamos la inversión con un enfoque basado en datos, la evidencia histórica demuestra que el dinero invertido consistentemente en activos diversificados tiende a crecer con el tiempo. El tiempo es el aspecto más importante de las finanzas personales y la inversión. Cuanto más tiempo tengas para invertir y más tiempo permanezcas invertido, más dinero ganarás. Esa es la simple matemática del interés compuesto. Pilar 3. La maestría del tiempo, interés compuesto. Como ya hemos mencionado, el tiempo es tu mayor activo, especialmente cuando hablamos del interés compuesto. El crecimiento exponencial se manifiesta con fuerza en los últimos años del ciclo de inversión. Retomemos el ejemplo de una persona que gana $50,000 al año y es capaz de invertir $5,000, es decir, el 10% de sus ingresos, cada año en el índice S&P 500. Después de 30 años de inversión, su saldo final sería de $731,656. Si esta persona invierte solo 4 años más, 34 años en total, el saldo alcanzaría $1,038,000. Observen esto. En los primeros 30 años, el saldo fue de $731,000, pero en solo los 4 años siguientes se generaron $307,000 más, superando la barrera del millón. Esto se debe a que el interés compuesto toma el control y acelera las ganancias, ya que los rendimientos se generan no solo sobre el capital inicial, sino también sobre los rendimientos acumulados de las décadas anteriores. Esto asume que el inversor no tuvo aumentos de sueldo ni se casó, lo que podría aumentar el ingreso familiar. Es el cálculo puro de invertir $5,000 anuales durante ese periodo. Ahora, recordemos a Ronald Read y su fortuna de $8 millones a los 92 años. Si aplicamos nuestro mismo ejemplo y le agregamos 20 años de capitalización adicional, el saldo final sería sustancialmente diferente. Con un periodo de inversión de 50 años, el saldo ascendería a $5,570,000. Aquí se ve claramente cómo la longevidad de Ronald Read y su compromiso a largo plazo contribuyeron masivamente a su fortuna. El caso más famoso de este fenómeno es el de Warren Buffett. Se habla mucho de su genialidad como inversor, pero a menudo se pasa por alto que la razón principal por la que es absurdamente rico es la persistencia, la consistencia y el haber vivido más de 90 años. Se estima que Buffett generó el 99% de su patrimonio neto
después de cumplir los 60 años. Cuando Warren Buffett tenía 60 años, su patrimonio neto era de aproximadamente $3,000 millones. Hoy, su patrimonio neto supera los $160,000 millones. La abrumadora mayoría de su riqueza se ha creado en los últimos 35 años gracias a que el interés compuesto ha tenido décadas para hacer su magia. Su patrimonio ha pasado de $19,000 millones a $160,000 millones en tan solo unos pocos años recientes. Esto significa que, si obtiene un 10% de rendimiento este año, ganará $16,000 millones en un solo año. 32 veces lo que valía cuando tenía 53 años. Ese es el poder del tiempo. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede hacerlo invirtiendo a su propio ritmo. La mejor manera de superar a la mayoría de los inversores es simplemente permanecer en el juego más tiempo que los demás. Por lo tanto, asegúrate de invertir y de hacerlo a muy largo plazo. Pilar 4. Múltiples fuentes de ingreso. El cuarto pilar en el que debemos enfocarnos, especialmente si tenemos un salario bajo, es la creación de múltiples fuentes de ingresos. Según Tom Corley, autor del libro Rich Habits, el 65% de los millonarios suelen tener 3 fuentes de ingresos, el 45% tienen 4 y el 29% tienen 5 o más. Al crear múltiples fuentes, diversificamos la forma en que ganamos dinero y aceleramos la capacidad de ahorro e inversión. Existen 5 fuentes de ingresos comunes que la mayoría de la gente tiene o puede desarrollar. 1. Ingreso ganado, tu empleo principal. Este es el trabajo que realizas para un empleador o como autónomo. Generalmente se paga como salario u hora trabajada y es la principal fuente de dinero para la mayoría de las personas. 2. Ingreso por inversiones. Es el dinero que ganas al poseer ciertos activos que pagan dividendos, como acciones de empresas o fondos indexados. Este ingreso es bastante pasivo, ya que mientras mantengas el activo, recibirás pagos periódicos. En el caso de Ronald Read, él tenía 95 acciones en su cartera, muchas de ellas pagadoras de dividendos. Se dice que compraba acciones de empresas que conocía y que pagaban dividendos considerables. La clave es que, cuando recibía los cheques de dividendos, los reinvertía automáticamente para comprar más acciones. La reinversión de dividendos te permite acumular más acciones de manera constante, lo que potencia tus rendimientos a largo plazo gracias al poder de invertir más y el crecimiento compuesto. Muchas plataformas de inversión ofrecen un plan de reinversión de dividendos, o DRIP, por sus siglas en inglés, que facilita este proceso. 3. Ingreso por intereses. Este es el ingreso que puedes obtener por mantener tu dinero en cuentas de ahorro de alto rendimiento o instrumentos de deuda. En el entorno económico actual, en el que las tasas de interés son elevadas en muchos países, como en México, es posible encontrar instrumentos que ofrecen tasas atractivas. Por ejemplo, una cuenta de alto rendimiento podría pagar un interés superior al que ofrece un banco tradicional. Mantener tus ahorros en un instrumento que ofrezca un rendimiento real, en lugar de dejarlos quietos en una cuenta de cheques que paga casi nada, es una forma sencilla de generar un ingreso pasivo por intereses. 4. Ingreso por alquiler o renta. Si tienes propiedades, un vehículo o cualquier activo que puedas alquilar o arrendar, esto se clasifica como ingreso por alquiler. Incluso si no posees una propiedad entera, puedes rentar una habitación de tu casa o un espacio que no utilices. Aunque esto puede parecer más difícil de lograr con un salario bajo, siempre es una meta a considerar y un excelente objetivo a largo plazo. 5. Un trabajo adicional o negocio secundario, side hustle. La mayoría de los millonarios tienen un trabajo principal, pero muchos complementan con un negocio secundario o side hustle, que eventualmente podría crecer hasta convertirse en un negocio rentable por sí mismo. Una regla práctica es, si puedes trabajar en un negocio secundario que te pague un ingreso equivalente o superior a tu tarifa por hora actual, es una actividad que vale la pena. Hoy en día, las oportunidades digitales, como la creación de contenido, la consultoría en línea o los servicios especializados, hacen que sea más accesible que nunca iniciar un side hustle. Conclusión de Top Tips Finanzas. Estos 4 pilares, frugalidad, inversión consistente, el poder del tiempo y múltiples ingresos, son esenciales para alcanzar esa marca de 7 cifras con un salario bajo. ¿Es imposible convertirse en millonario con un salario modesto? No. Pero, ¿será fácil?
Definitivamente no. Requerirá una disciplina extrema, un compromiso férreo con la inversión a largo plazo y la capacidad de vivir por debajo de tus medios durante un tiempo considerable. La historia de Ronald Read y el conocimiento de los 4 pilares demuestran que la riqueza es el resultado de la disciplina y la consistencia en el tiempo, más que del tamaño inicial del salario. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pilar consideras que es el más difícil de implementar en tu vida? Si tienes alguna experiencia haciendo crecer tu patrimonio con ingresos modestos, compártela con nuestra comunidad. Si este análisis te ha sido útil y te ha brindado herramientas para comenzar tu camino hacia la libertad financiera, déjanos un me gusta para que el algoritmo comparta este conocimiento con más personas. Suscríbete a Top Tips Finanzas para no perderte nuestros futuros videos sobre cómo dominar tus finanzas. Comenta tus dudas o experiencias y comparte este video con un amigo o familiar que necesite escuchar este mensaje de que la riqueza es posible con disciplina. Te esperamos en el próximo video de Top Tips Finanzas. ¡Hasta pronto!